Thank you very much for a very nice introduction. Muchas gracias por una linda presentación. Para mí es un gran placer poder estar acá, presentar y les agradezco la invitación. En mi segunda visita a Chile, he disfrutado la segunda invitación tanto como he disfrutado y disfruté la primera. Quiero dar una introducción sobre la modelación mecanística de los pavimentos de hormigón y sus aplicaciones en el diseño. Y entonces vamos a partir desde una visión básica o clásica de Mastercard, cómo podemos mejorar esas soluciones y cómo han afectado entonces la implementación de nuestros procedimientos de diseño. Esto entonces va a darnos también un cierto nivel de precisión, también los análisis empíricos y otras aplicaciones que se han implementado en los Estados Unidos, y esto entonces también vamos a hablar sobre estos otros procedimientos. Me gustaría hablar también mis primeras citas de un filósofo inglés, Thomas Huxley, quien indica que las nuevas las herejías, digamos, y las supersticiones son nuevas verdades de alguna forma. Entonces vamos a hablar sobre el diseño del pavimento, que son ciertamente cuando fueron presentados, introducidas en el mercado, esto puede entonces detener, saltarnos algunas complejidades que pueden presentarse en el futuro. Entonces la primera pavimento, en la mecánica de pavimentos se publicó en 1926 por un profesor de la Universidad de Illinois, que es el profesor Westergaard, que tuvo una carrera muy importante en su vida, no solo como ingeniero. Después de 1936 School of Engineering at the participó en la Universidad de Harvard, de la Escuela de Ingeniería, y fue el decano. Estuvo involucrado en ingeniería antisísmica, funciones. Fue un gran, tomó grandes análisis con respecto a la mecánica de las fracturas y en varias otras áreas de ingeniería. Pero no fue hasta el final de su día donde estuvo involucrado toda su vida. Su último estudiante de doctorado fue entonces analizando todo aquello que tenía que ver con temas de fracturación del concreto. Entonces él generó el modelo Westergaard, se relaciona entonces a la capa de hormigón y tiene un sistema de doble donde tiene un subrasante. Entonces propuso un modelo de la base, que es la reacción de la base hacia la placa, y esta es proporcional a la deflexión entonces a dos puntos que no se conocen entre sí y puede ser tratado. Entonces desde que se debe dejar de lado una resistencia transversal, que podría ser un error para pavimento flexible, pero ciertamente funciona muy bien en el caso de pavimento rígido. Entonces esa propuesta le permitió generar una ecuación diferencial donde se hace el perfil deflector del concreto. Aquí entonces puede ser la dureza de la placa. Aquí están los modelos para la elasticidad y después la proporción Westergaard también introdujo una escala que es el radio de la rigidez relativa, que es entonces la relación de la dureza y rigurosidad y el sustento de esta misma. Después de generar esta ecuación, propuso soluciones sumamente importantes en distintos tipos de aplicaciones, en cargas distintas. Un área que está entonces localizada en 1H, y esta también está en la esquina en este caso, en el caso de la carga en la esquina. Lo que hizo entonces es solucionar la ecuación diferencial utilizando
un esfuerzo interno en el caso de la carga de borde de inferior y la carga de esquina. Y entonces presentó esta solución con unas series infinitas que están y obtuvo entonces una solución analítica muy fácil de entender y se pudo implementar. Y entonces pudimos, él obtuvo, quiero decir, una buena aproximación del resultado. En el pasado yo he presentado la solución, pero estos días quiero presentar en forma gráfica, dijo, non-dimensional stress, normalized que stress, la is a function of carga ratio of the radius of the de load no and radius of tensión, en relative el caso de stiffness. la tracción, The highest stress el is estrés obtained for H se loading, obtiene para el tema de la carga de loading o de carga en la esquina, y en la parte inferior, la carga inferior, la carga interna de la esquina y del borde. Hay compresiones muy importantes y entonces hay resistencia que debemos preocuparnos, pero no en el caso de la compresión. Y esto es una tensión, en el caso de la tensión en la parte inferior, concrete slab for edge loading, at the top of the concrete slab for corner loading, and again at en the el bottom caso of the de concrete la slab losa, entonces for the interior loading. tenemos And you en can el see caso de la the significant carga difference interna, aquí between pueden edge haber loading and interior loading, which means that if you diferencias move en la carga load away del from the edge, borde y la we can carga de la expect esquina, podemos that stresses experimentar will be reduced que dramatically. la resistencia se va a reducir Investigator also obtained dramáticamente. Solution for maximum Aquí deflection. entonces tenemos una deflexión máxima ilustrada en esto. Aquí tenemos una deflexión máxima, luego tenemos la carga interna seguida por la carga interior. Además de las cargas internas, Westerlore también se refirió al tema del alabeo. Y entonces, durante el día sabemos que la superficie superior del concreto se caliente y está más caliente que la parte inferior. Y esto determina una gradiente de distintas temperaturas en la misma losa y genera deformaciones y genera una resistencia en la parte inferior y en la superior, que puede ser contraintuitivo, porque estas formas de deflexión entonces sugieren distintos tipos de resistencia. Pero si lo pensamos, si tenemos una losa instalada en un área donde no hay una base, ocurre entonces esto no genera una resistencia como esta base, entonces su base se aplica, se genera esta resistencia en la parte inferior. Naturalmente en la noche la superficie superior está más helada que la inferior y genera entonces una gradiente negativa de temperatura y entonces la resistencia está en la parte superior y no en la inferior. Después de investigar, muchas personas, y él también tuvo una solución analítica para estos casos y generó la proporción de los distintos tipos de dureza. Aquí podemos ver una ecuación que es la expansión que está multiplicada por la diferencia en temperatura en la superficie superior e inferior. Y aquí estamos los distintos niveles de resistencia. Después de Westergaard, muchos midieron la gradiente de temperatura durante el día y la noche, y lo que esto muestra es la distribución de la temperatura que se puede obtener en un mes. Las gradientes de temperatura diurna y nocturna son más altas que en la nocturna. Y entonces esto significa que el estrés en la parte o resistencia en la parte inferior ocurre en el día y las resistencias están en la parte superior en la noche. Evidentemente esto nos lleva a la conclusión que el agrietamiento en pavimento se propaga desde la parte inferior a la superior, de abajo hacia arriba, bastante crítico el caso combinado con las temperaturas noche-día. Y la forma de combatir este agrietamiento
es hacer la losa más gruesa, más resistente, aumentar la rigidez de flexión y tal vez disminuir el coeficiente o la plasticidad. Para esto también reconoce que tenemos un problema de excesiva deflexión. En este caso también la carga crítica es un tema de relevancia, hay que hacer la losa más gruesa. En este caso tal vez podríamos mejorar tal vez la flexibilidad, así que como que se contradice aquí la teoría. Esta es la filosofía, si queremos mejorar el desempeño del pavimento, debemos tener pavimentos más gruesos y más resistentes, lo cual no necesariamente es el caso. Además, se reconoce que este tipo de soluciones de Vestergaard solo tiene sus limitantes. Aquí vamos a ver una losa única, sin juntas, sin dovelas, digamos. Y considera solamente losas infinitas o semi-infinitas en dirección horizontal y sin efecto en el tamaño de la losa. Considera solamente una losa sin juntas, continua. También contacto total entre la formación o la separación, pero en este modelo de Vestergaard se considera también que siempre tiene que estar en contacto con la subrasante. Y finalmente considera una rueda única que no considera carga. Luego, fue muy importante que se utilizaron distintos procedimientos, especialmente por la administración federal, con muchos países del mundo. Sin embargo, en los años 60 en Estados Unidos, la construcción del sistema vial, carreteras, se reconoció que teníamos que ir un poco más allá de esta ecuación y construyeron un sistema de pruebas con intersecciones. Pero algunas de estas secciones no confirmaban la teoría, sin embargo no se pudo correlacionar deflexión cónica con desempeño. De manera que se introdujeron ideas nuevas. Entonces dijeron, bueno, hablemos del agrietamiento. Es realmente la fatiga del concreto. Si es que la grieta permanece ahí sin desconcharse, lo podemos considerar como una junta adicional. No es una grieta, pero no es problema. Lo que no se puede prever es que se va a seguir deteriorando. Por eso que se siguen diseñando este tipo de concreto contra grietas. Pero la grieta en sí no es gran problema. La idea es, bueno, diseñemos un pavimento. En donde el pavimento no falla solamente en una aplicación. Es decir, diseñemos contra la fatiga. Y lo último es realmente cumplir con las condiciones del tráfico y la exigencia regulatoria. Por eso que se hizo muy importante que los ingenieros del pavimento se reunieron 15 años para reflexionar y comunicar cómo manejar esta situación. Pero también es una consecuencia muy peligrosa, puesto que asume la relación de los dos ejes del daño es la misma para distintos pavimentos y la misma para distintas fuerzas, por ejemplo el desconchado y el agrietamiento. Pero basado en estos resultados de esta ecuación que le permiten a las personas diseñar pavimentos con distintos diseños. Sin embargo, esta ecuación es tan empírica en su naturaleza que realmente no puede ser mejorada. Especialmente cuando lo diseñamos para tráficos más pesados. Ahí se hace menos y menos aplicable. Hasta cierto extremo, las personas reconocen que simplemente no mejora más y hay que descartarla del todo.
the Ashton 93 procedure, the Ashton-based procedures, empirical procedures, were not the only ways to design pain. The Portland Cement Association took Ashley Ashton test results and come up with a fatigue-based equation, which is used on Vestergaard's theory, que se utiliza en la teoría que ya se mencionó. but they ignored Curlin Sin embargo, ignoraron este tipo, lograron esta ecuación de fatiga basada solamente en la información tomada, tomaron la ecuación de deflexión de Vestergaard, llegando a un concepto de erosión. Damage wasn't directly puesto que el daño no estaba directamente correlacionado con la deflexión, de manera que desarrollaron un sistema basado en la transformación para evaluar el daño en los subpasantes. That again, design procedure worked pretty well, so many states adopted it and many countries around the world adopted it. But now, 50 years later, it looks quite primitive. Se ve bastante primitivo. So what was the main contribution of that design procedure? They recognized the importance of stabilized bases and importance of tight shoulders, as well as dowels, así como la presencia de la dovela, una base estabilizada a la berma, for combating y el hormigón amarrado. But still, it was the first step in a long way of developing rational para desarrollar un mecanismo empírico Another very important limitation of this procedure. Otra limitante importante en este tipo de procedimientos. The procedure does not predict este procedimiento no actual distresses, prevé las fatigas actuales o las grietas. In terms of cracking or erosion damage, in terms of like daño de erosión o desgaste. But it doesn't say how much cracking or faulting the pavement o cuánto escalonamiento tendrá el pavimento. One of the reasons why unas razones it was difficult to develop a por las cuales se hizo difícil desarrollar este procedimiento los años 70 y 80, because of limitation of analytical tools. Las limitantes eran las herramientas analíticas. Already listed Nosotros ya hemos listado limitantes muy importantes en el procedimiento de Vestergaard. De manera que se hicieron ciertos improvimientos, ciertas mejorías, digamos, pero aún así it was difficult to analyze se hacía muy difícil analizar el pavimento An introduction of finite element methods actually changed una introducción de este sistema de métodos cambió el escenario. Models developed. Y desarrollaron distintos modelos, except this one, three-dimensional model. Este modelo tridimensional But the most important, most widely used sin embargo, el que más se utiliza program and payment analysis en análisis for a long time was computer program ILIS-Lab developed computacional at the University of Illinois in the end of 1970s, and it went through several significant improvements mejoras significativas con el tiempo. Primero, solamente analizaba Curlin, and it has only Winker Foundation, later la lámina o los modelos subrasante, bases múltiples, el año 89, se hizo un análisis de alabeo y separación de la subrasante, por ejemplo la gradiente de temperatura, fractomecánica, modelos de agrietamiento parcial. That allowed Esto permitió desarrollar of the anti-HRP 126 procedure and el procedimiento Illinois que DIT se muestra, procedures, which is based on, again, Vestergaard que nuevamente está basado en la teoría de Vestergaard. Sin embargo, en este caso combina ambas, axial loading and Curlin, la carga y el alabeo. Several correction factors con distintos factores de corrección fueron desarrollados también por el Dr. Salsili, based on multiple runs of ILIS-Lab, like several hundreds runs of ILIS-Lab. And what's important to recognize that there is a nonlinear interaction between Curlin and axial loading. So that's entre el alabeo y la carga que se sacó el factor propuesto. Fatigue equation, which is slightly different from PCA procedure, varía bastante del procedimiento anterior para obtener el daño de fatiga. Sin embargo, el día de hoy aún no previene el agrietamiento. One of the problems with development of this type of analysis was that the computer program ILIS-Lab was a DOS-based program, very difficult to use, very easy to make mistakes, inputting data and analyzing the results. Y se analizaban los resultados.
De manera que, I forgot to say that's what's very important was the effect of slab size was el introduced efecto in del this one. tamaño de la losa. So this is why we decided Por esto que hemos to decidido rewrite this program and into new reescribir este Windows-based program en un programa basado en Windows, user-friendly interface que and sea una graphical interfaz post-processing. amigable con un And we procesador decided to keep gráfico, all the y hemos positive decidido features of mantener ILIS-Lab. todas las Sometimes we características went de too far, ILIS-Lab, maybe several features could be dropped, muchas veces several varias conventions could be características, dropped, but at that time se ILIS-Lab was pueden considerar de esa manera. ILIS-Lab golden se standard, consideró el so we estándar dorado wanted to realmente, make sure that y queríamos for certain asegurarnos cases our que results para match ciertos casos el ILIS-Lab resultado exactly. cuadrar So exactamente basically los we resultados de developed that program, ILIS-Lab. but we Desarrollamos un programa eliminated many para necessary limitations, eliminar las like limitantes we could necesarias analyze basically para poder analizar unlimited mesh. It depends more on your RAM of your computer información rather than ilimitada, the dependiendo de program la RAM itself. del computador, etcétera. We added several models for Y le agregamos joints, siempre varios módulos, separate módulos para foundation models, juntas, and módulos para we capas can analyze múltiples, many layers donde podíamos in analizar your muchas payments and capas en el separation between the pavimento y layers, separación, mismatch joints, and so on. juntas, etcétera. So just to give you an idea Para just darles to una idea give nada you más what the final de cuál element method fue is, el we elemento divide final, our structure into small elements and lo basically desglosamos en pequeños elementos and each element y cada deformations elemento are governed by displacement at each se evalúa a la its vez nodes. el So to find desplazamiento, this nodal displacement, we no can solamente el desplazamiento, recreate sino que deformations podríamos of the recrear entire deformaciones structure. de toda la So standard estructura finite element techniques. con distintos What tipos was, de técnicas. An improvement of this, Lo que that fue we una made verdadera this mejoría de process este very proceso simple for payment se engineer simplificó and bastante doesn't para require ingeniería de any payment knowledge of y no finite requiere ningún conocimiento especial. elements. So the user should specify payment Por lo geometry. tanto, He will have to generate mesh, but there are several options which allow tiene que the generar user to do it very la malla para poder quickly procesar la información, and basically it's a simple procedure. pero con un The user procedimiento should bastante provide simple. El information usuario on debe the brindar layer geometry, información joints, sobre loads, juntas, temperature, cargas, and on, but temperaturas. everything is quite intuitive. For example, Sin embargo, es bastante this slide intuitivo el shows método an porque input esta screen of the diapositiva muestra un geometry input inputs. The user should provide lengths of the de la slabs in each geometría, por directions. ejemplo. Aquí hay ingresar los And, parámetros, Specify mesh like coarse, medium, especificar fine mesh, la malla, and just si es que lo quieren hit the grueso, button generate, fino, or if the etcétera. user wants to O be si el more usuario quiere sophisticated ser and más sofisticado todavía, provide more nodes puede in the loaded principar area, so más the deflections información, are más maximum. nodos en las áreas He para can poder use obtener mayor customized mesh reflexión, and just make con un mesh sistema slightly parametrizado, finer and customizado, uniform in the area of especialmente interest para and los datos coarser que él requiere, si in es que the quiere area información which he's not de interested in, so that will el make elemento más the grueso, computer run faster. más fino, el computador podrá detectar. This slide shows information Esta diapositiva nos muestra layer properties, so información basically users should specify donde el usuario tiene que thickness, especificar el elastic grosor, modulus, Poisson's el modo ratio, elástico, efficient thermal expansion, unit weight, if this peso if unitario, it's a si es base or que subbase layer, es una capa the user would subrasante, have to specify ahí hay que especificar interface properties las between propiedades de la the slab interfaz. layer above. And finally, Y por to último, add the load, para basically, agregar a la user should carga, specify spacing básicamente between the hay wheels, que especificar el tire espacio pressure entre las and ruedas, presión ratio del and aspect ratio neumático of the tire footprint. So basically, y la the base, entire model can be el built modelaje in about de a la minute. llanta. Todo esto se puede hacer en And minutos. Another very important feature Otra of característica muy importante ISLab, de it's ISLab designed to es que está enable diseñado payment para engineer to permitirle al run ingeniero de multiple pavimento cases at correr once, casos because we múltiples a la usually vez, don't por lo que en general no don't want to analyze a single case, queremos we want to analizar un analyze caso different único, loading case, sino que different queremos analizar temperature varios gradients, gradientes de different, temperatura, um, varias subgrade properties subpropiedades de la and subrasante. this can be done in Esto se one puede hacer shot. de una sola vista, that's why digamos, de una we corrida. worked on the development Es on por the esto que MPG, se ha we were desarrollado el able to run MPG hundreds para of desarrollar thousands of cientos runs de miles instead de of hundreds of ejemplos. runs, which was done on the O, NTHRP. antiguamente eran unas pocas 126 corridas. project. But again, this tool Sin embargo, allows us to esta do it. herramienta Well, nos and the permite latter just, eso. Joint properties, it Las can be again propiedades done de la very junta simple, pueden like by empezar assigning just deflection, Aquí load ratio, solamente efficiency of indicando the la joint, deflexión or you can o la select one of deficiencia de the la junta, many models o vemos varios in modelos the
Vemos varios modelos. Tienen que solicitar las propiedades del modelo seleccionado. Y después de llevar a cabo el análisis pueden ver exactamente el modelo que crearon, porque, y esto es muy útil, porque en ISLAB la persona va a pensar que está analizando una información, pero debido al ingreso de información equivocada pueden estar viendo otro tipo de análisis. Con este motor de computación, entonces podrán ver la información que se les proporciona aquí en este tipo de gráfico. Además, permite entonces poder tener con más energía, más poder y les voy a explicar más adelante por qué es importante saber esto. Entonces vamos a hablar de un ejemplo muy fácil, el efecto de la posición de la carga. Entonces aquí tenemos una losa, pueden ver entonces aquí que tenemos una carga de un solo eje, de un puesto al borde aquí. Y en este caso entonces se pone al borde y en el segundo se pone a 30 centímetros del borde. Podemos observar entonces que en el primer caso la carga entonces de resistencia está aquí, pero moviendo la carga solamente 30 centímetros, pueden ver entonces que la fatiga cambia en su tensión máxima. Y entonces podemos ver entonces que lo podemos llevar desde la solución de Vestergaard, podemos ver que la fatiga interna es distinta a la carga al borde. Y ahora podemos entonces visualizarlo gracias a este programa. Y entonces lo otro que podemos entender es que estas fatigas de alto nivel o resistencia están sumamente bien localizadas. Entonces solamente un área pequeña está afectada por este tipo de fatiga y esto es muy importante tenerlo presente para el futuro. Cuando terminamos entonces el desarrollo de este programa, no esperábamos necesitar los resultados prácticamente en forma inmediata. Entonces lo que ocurrió es que hubo una falla en la carretera I-80. Y voy a detenerme un poco y después voy a continuar. Pero en cuanto a la teoría de Vestergaard, había una convicción bastante clara en los años 90 que las grietas provenían desde la parte inferior hacia arriba, se propagaban de abajo hacia arriba. Hubo algunos disidentes que no estaban de acuerdo y algunos documentos que se implementaron o que se presentaron pero provinieron de Chile. Decían entonces que en muchos casos que la grieta se propagaba de arriba hacia abajo. Estos papers fueron completamente ignorados, en particular en Europa. Y la idea es que bueno, Chile está muy lejos, decían estar en contra de la teoría de Vestergaard, ¿para qué nos vamos a preocupar? Bueno, muy rápidamente se convirtió en un tema muy importante. En 1993, en el Departamento de Transporte de Pensilvania, construyeron una porción de la carretera I-80 que estaba diseñada con una vida útil de 40 años y generaron un diseño de 325 milímetros de espesor. Entonces todo se hizo correctamente. Varios años entonces el pavimento empezó a fallar. Y obviamente asumimos que el grosor estaba equivocado o que el concreto no era lo suficientemente fuerte o robusto. Trajeron expertos y crearon una especie de queso suizo lleno de agujeros en el pavimento para entenderlo. El grosor estaba bien. No pudieron explicar esta falla que se presentó. Después se observó que las grietas se propagan
desde arriba hacia abajo. Y la cantidad de grietas fueron aumentando con el tiempo, no era solamente debido a la contracción, estos eran grietas estructurales y estas se mantenían y iban aumentando. El Departamento de Transporte de Pensilvania generaron un moratorio en los procesos de implementación de pavimentos y varios estados empezaron a analizar esta situación rápidamente y también estaban dispuestos a crear un moratorio a menos que esta crisis se explicara, porque no se puede ir más grueso que 325 milímetros, eso debería ser suficiente. Y el otro problema es que se puede explicar por qué este pavimento falló, haciendo algunos análisis, pero hay que explicar por qué otros pavimentos circundantes o ligados no estaban fallando. Entonces tuvimos consultores, tuvimos un consultor y entonces para que analizara esta situación. Llevamos a cabo entonces varias pruebas, vimos cargas críticas durante el día, vimos de acuerdo a la ley de Vestergaard, seguimos todos los pasos a seguir, vimos la distribución gradiente de la temperatura. Bueno, la resistencia era esto, 2.27 megapascales, pero no vimos ningún tipo de grieta de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y cuando tratamos entonces de hacer un análisis con menos 10 grados de diferencia, vimos que la fatiga era mucho más baja y no era cerca de lo que estábamos esperando que iba a ser como resultado de esta falla. Entonces, vamos a empezar a analizar un solo eje. Vamos a ver entonces cuáles eran las cargas. Vean que aquí hay una fatiga relativamente más alta, pero más baja que de abajo hacia arriba. Básicamente nos encontramos en una juntura que no podíamos salir del embrollo y empezamos a analizar, conversar con chilenos y mi hija estuvo aquí en Chile y aquí podemos ver entonces que esta imagen se tomó durante el día, pero la losa de acuerdo a la teoría de Vestergaard, definitivamente tiene un comportamiento nocturno, más bien, de deflexión, donde la gradiente efectiva es negativa y no positiva, como que lo que estábamos esperando. Entonces, lo que encontramos entonces es que hay varios documentos teóricos que indican que esto ocurre porque hay una contracción y también hay una situación que se llama una gradiente lóxino encerrada en cuanto a la temperatura. Y entonces analizamos otros proyectos y vimos que cuando se mantiene esta temperatura, esta gradiente temperatura negativa, nuestra capacidad de poder encontrar la teoría de Vestergaard para poder resolver esto, entonces se mejora rápidamente. Podemos entonces implementar este proyecto MN Road. Tenemos aquí la gradiente y lo que hicimos fue modificarlo alrededor de 10 grados y podemos entonces ver una gradiente de temperatura negativa que se hizo que fue más alta que la positiva, y entonces aquí podemos ver que la fatiga inferior era relativamente baja, pero la fatiga superior es más alta, casi 2 megapascales. Pero hay otra observación que pudimos ver, si podemos ver esta imagen, es que la fatiga ocupa un área muy grande. Esto implica entonces que cada una de las pasos de carga van a generar una fatiga más alta. Sin embargo, si uno se aleja de este centro,
la fatiga se reduce drásticamente. Entonces tiene una mayor cobertura en este caso con respecto al daño. Y después de hacer este tipo de análisis fuimos capaces de explicar esa falla porque en esa sección era mucho más alta que en otras áreas adyacentes y logramos a través de la información y las ecuaciones pudimos determinar estas fallas. Sin embargo, esto tuvo un profundo efecto en otro proyecto, en el desarrollo de la guía de diseño mecanístico. Cuando empezamos a desarrollar MPG, nadie pensó en las grietas de superior a inferior. Pero después de este proyecto simplemente no se puede diseñar pavimentos si no se considera este efecto claramente y podemos y cambiamos el proceso entonces y esto entonces se incluye en MPG este tipo de análisis. Básicamente eso fue una de las conclusiones primordiales, es que la grieta de arriba hacia abajo es un fenómeno que ocurre, es real y tenemos que considerarlo no solo en el eje, pero sino en toda la carga de la grieta para poder entenderlo. Y esta relación entre las uniones de los ejes pueden ser sumamente importantes. Como dije, en forma paralela a este proyecto, en la guía de diseño mecanica empírico, no podemos diseñar una ecuación simple que nos permita diseñar en forma apropiada los pavimentos. Es por esto entonces que hacemos correr más de 1 millón de análisis y ecuaciones para poder entonces podemos generar una red y formas analíticas de poder entender los resultados. En este caso pudimos analizar las fatigas en una gran cantidad de distintas cargas, distintos climas, las distintas resistencias y pudimos generar una guía que nos permitió entonces entender el daño y entender la ecuación del tiempo y acumulación de la fatiga. Eso fue básicamente lo que hicimos con la guía MPDG. Esto es un resumen, digamos. Lo que hicimos entonces fue dividir el periodo del diseño en incrementos de 30 días. Y dentro de estos 30 días predijimos algunas gradientes de temperatura, analizamos distintas combinaciones de temperaturas utilizando redes. Computamos entonces y calculamos el daño de fatiga para cada incremento que fue desarrollado por mi hija en base a la forma de experimentar este tipo de ecuación y luego entonces en el paso 4 analizamos el daño de acumulación por fatiga en distintos años, distintos periodos y distintas exposiciones. Entonces, esto es semi-empírico desde el punto de vista del enfoque. Aquí tenemos el daño calculado relacionado al tiempo, a las fallas relacionadas al daño y a las fallas relacionadas al tiempo. Pudimos entonces analizar el agrietamiento arriba-abajo y agrietamiento abajo-arriba. Y entonces este es el modelo, la ecuación que tiene que ver con este tipo de agrietamiento. Tiene, digamos, hay que el cálculo es de abajo hacia arriba y el otro, el cálculo se hace de arriba hacia abajo. Entonces, estos proporciona datos de rendimiento a largo plazo que lo proporciona el Centro de Análisis
allá en Estados Unidos con respecto a la calidad del pavimento. No quiero ingresar, o sea, darles demasiado información técnica con respecto, pero sí es muy importante tener un análisis del aladeo, la gradiente, la construcción, el diseño, que realmente ignora el aladeo. Creo que es muy importante la gradiente, la distribución de la temperatura, el grosor. Podemos ver también la gradiente de la humedad. Y también voy a estar hablando en algunos detalles en mi siguiente presentación, pero desde el punto de vista de esta guía del diseño, es que el aladeo actual es un parámetro fundamental, pero es muy difícil predecirlo porque tenemos que simular un proceso de transferencia de calor, clima, tenemos concreto, de contracción del concreto, fractura del concreto, formación de empalmes o juntas, y varios estudiantes, yo creo que varios investigadores, diría yo, algunos de mis estudiantes trabajan en ese problema y están tratando de enfrentarlo desde distintos ángulos. Pero todavía estamos a muchos pasos de distancia para poder predecir el comportamiento. Sin embargo, este parámetro nos ayuda a mejor controlar esta área en terreno. Sin embargo, es muy importante entender la diferencia en materiales, técnicas de construcción, donde tenemos distintos elementos. Por lo tanto, para poder analizarlo mejor, estamos tratando de mitigar este efecto. Solamente para ilustrarlo, he decidido mostrar un par de casos de ISLAB. Este es el estándar de la Junta que se utiliza en Estados Unidos. Entiendo yo que en Chile lo utilizan en losas más pequeñas. O usan losas más pequeñas, losas muy pequeñas, de 235 centímetros por 160 centímetros. Y el grosor del concreto es el mismo siempre. Por lo tanto, al tener el estándar de diseño de los Estados Unidos, que son de estas dimensiones que se muestran en la pantalla, típico para la condición de los Estados Unidos, se utiliza un valor por defecto de MPGD con 2.2 megapascales, que sin embargo, si pueden ver el menos 15 grados Celsius que van en el aladeo de construcción, que se aplicaría para las condiciones chilenas, donde la resistencia es mucho mayor. Se fija que ocupa una varianza bastante alta. Luego, si trasladamos esto a 360 por 360 centímetros, usted diría que no se reduce drásticamente la resistencia. Luego vemos una reducción bastante drástica, y aquí quiere decir que la Junta es mucho más bajo en el índice de pascales, puesto que no todas las cargas ocasionan resistencias críticas en la misma ubicación. Por lo tanto, esto debería definitivamente reducir el desempeño en cuanto a grietas hacia abajo. Pero si vamos a losas más pequeñas, se puede eliminar básicamente el agrietamiento inferior, y esto ya no se transforma en un problema en este tipo de aladeo. Pero no consideren este ejemplo como que estoy apoyando a la losa pequeña, sino que al menos muestra que hay ciertas razones fundamentales para que exista esta losa más pequeña y por qué esta se desempeña mucho mejor. Al menos la idea durante el diseño es para este tipo de diseño.
Bueno, ya los tengo. Ya terminé con lo que tenía que decir, yo creo. Quisiera transmitir el mensaje que el análisis del pavimento concreto de pavimento ha mejorado muchísimo. Y ahora entendemos, para diseñar correctamente tenemos que considerar al fabricante y la interacción entre ellos, las espaciadas juntas, los espaciados de los ejes de los camiones y de temas de relación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, el alabeo de la losa y también el alabeo que se produce en la construcción, parte del análisis. No hay duda que la mejora, el mejor procedimiento de análisis nos va a llevar a mejoras de procedimiento de diseño, pero lo que es mucho más importante en el futuro, la oportunidad de mejora es una mejor análisis de amarre diseñado en construcción. Por ejemplo, no es suficiente analizar el pavimento, sino que logramos preverlo y controlarlo durante la construcción, entonces podríamos llegar a diseños mucho más económicos. Eso era básicamente lo que yo tenía para compartir con ustedes. Con mucho gusto responderé cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener.